Leslie, gracias por tu introducción tan bonita. Bueno, gracias a todos los que están acompañándonos aquí y empezamos entonces a entrar en materia sobre este libro de Y si perder es ganar. Pues muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en la mitad de esas pérdidas, porque hay una frase que también yo digo muchísimo en mis libros y la van a encontrar, y es que la vida es una colección interminable de pérdidas. Desde que nacemos hasta que nos vamos, estamos siempre perdiendo algo, perdiendo estabilidad, perdiendo personas, perdiendo, pero a la vez estamos ganando y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos ganando a través de eso que estamos viviendo a lo largo de la vida. Y por eso es importante muchas veces hacer esa pausa en el camino, como la que estamos haciendo hoy, y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo? Salir de ese modo robótico en el que muchas veces vivimos como si fuéramos un piloto automático y decir, no, yo necesito ahora parar un momento y hacerme esa reflexión. Por eso situaciones como las del accidente del tren muchas veces nos impactan tanto que nos llevan a reflexionar y cómo estamos viviendo. Entonces, respecto a tu pregunta de cómo hay dos protagonistas en la vida de un ser humano y es el ego y el espíritu. Son los protagonistas del mundo, ¿no? Muchas veces vivimos desde el ego y muchas veces vivimos desde el espíritu. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día de tanta dificultad y de tanta desolación y de tanta falta de sentido? Y lo que estamos viendo es que en gran cantidad de las personas, de los gobiernos, de las ciudades, de todo lo que nos rodea, es la expresión del ego. Entonces muchas veces me preguntan, pero ¿y cómo lo entendemos? ¿Qué es el ego y qué es el espíritu? Para mí y para Viktor Frankl, que es en quien yo me he especializado en mis estudios, el ego es lo que uno muestra, es la máscara que nos ponemos para vincularlos con el mundo. Entonces nos ponemos esa máscara quizá de la persona fuerte, o la persona que sabe mucho, o la persona catedrática que estudió, o la persona que es científica, la persona que tiene de pronto un cargo muy alto. Esa persona se pone esa máscara y entonces le muestra al mundo el ego, que es lo que cubre su esencia. Y el espíritu es lo que uno es. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos trabajándonos y evolucionando espiritualmente y nos vamos encontrando con nosotros mismos y vamos siendo capaces de quitarnos esa máscara para mostrar realmente quiénes somos y nuestra esencia, va floreciendo entonces el espíritu. Entonces, el primer ejercicio espiritual y la primera invitación que yo quiero hacerles hoy es cuando nosotros nos levantemos en la mañana y cuando nosotros terminemos nuestro día, preguntémonos desde dónde estoy viviendo, desde mi ego o desde mi espíritu, desde dónde me estoy vinculando con mi pareja, desde dónde me estoy vinculando con mi madre, con mi padre, con las personas con quienes trabajo. Esa respuesta que acabo de dar, esa decisión que acabo de tomar, ¿quién la tomó, mi ego o la tomó mi espíritu? Y poco a poco empezamos a dejar de vivir en modo robótico y empezamos a vivir en un modo más desde el espíritu. Entonces, no necesariamente, y es una pregunta que las personas me hacen mucho, y entonces tú hablas de religión en tus libros y desde qué religión lo abordas. No, la espiritualidad es una expresión de esa dimensión de la que habla Víctor Frankl. Víctor Frankl decía que los seres humanos tenemos tres dimensiones, que es la física, la psíquica y la espiritual. La física, a lo largo de la vida nosotros enfermamos de nuestra dimensión física porque podemos tener un diagnóstico de salud. Luego podemos enfermar también con una situación de salud mental, como decía Víctor Frankl, le podemos tener una depresión, un trastorno de ansiedad, personas que tienen después cosas más severas como la esquizofrenia, ese tipo de enfermedades de salud mental, pero hay una tercera dimensión que es la dimensión que no enferma. Y según Víctor Frankl, si nosotros nos construimos una vida espiritual, vamos a encontrar en esa dimensión todo lo que necesitamos, todas las herramientas que necesitamos para sanar las otras dos dimensiones. Eso significa que, según Frankl, nosotros los seres humanos, cuando caemos en esa falta de sentido que muchas veces experimentamos en nuestra vida, en donde ya no le encontramos un sentido a lo que hacemos, no encontramos el para qué de lo que estamos viviendo, él dice, el hombre no, no queda preso de esa falta de sentido por sus circunstancias. No caemos en esa falta de sentido por nuestras circunstancias, sino porque eso que nos está sucediendo, como puede ser una enfermedad, una situación de un divorcio, una calamidad en la familia, una situación de salud, cualquier cosa, no le encontramos el sentido. Si no le encontramos el sentido, y en esto piensen cada uno de ustedes, ¿qué está pasando en este momento que les quite la paz hoy?
Puede ser mil cosas que muchas veces las tapamos, las metemos debajo de la mesa y no somos conscientes. Detengámonos hoy a reflexionar qué está pasando en mi vida hoy, si soy realmente feliz o qué me atrevería a cambiar si tuviera el coraje de hacerlo. Y ahí empezamos a encontrar el sentido al sufrimiento, el sentido a la vida, el sentido al trabajo, el sentido al amor, a todo lo que estamos viviendo. Y me encanta que dices también que la vida no se enfrenta, la vida se afronta. ¿Quieres también? Muchas veces en las personas que yo he acompañado a lo largo de mi práctica como coach, encuentro a personas que están presas de la rabia, que están presas del resentimiento, que están presas de la frustración, de la insatisfacción. Y lo encontramos muchísimo en nuestra vida cotidiana, personas que todo el tiempo se quejan. Y ahí, en una de las conversaciones que yo tenía con mi coach, con mi profesor en Buenos Aires, me decía que una de las cosas que tenemos que aprender es la diferencia entre enfrentar la vida y afrontar la vida. ¿Cuál es la diferencia? Y no nos detenemos muchas veces a pensar. Cuando tú enfrentas la vida es cuando tú estás preso de esa rabia, esa impotencia, eso que te hace reaccionar desde el ego de por qué a mí. Muchas veces nos quedamos presos en esa situación de víctima, de victimizarnos, de no entender el porqué y para qué de las cosas. Entonces ahí nos enfrentamos en la vida como con una actitud beligerante, ¿no? Beligerante hacia el otro y beligerante hacia la situación. Entonces tenemos esta actitud de rabia, de enfrentarnos, de tener rabia, de no saber qué hacer ni cómo gestionar lo que nos está pasando. Cuando entramos ya en una reflexión, en una pausa, nos damos cuenta de que cuando somos capaces de reflexionar el por qué nos está pasando esa situación y que esa situación vino a enseñarnos algo, empezamos entonces a afrontar la vida. Entonces, la diferencia cuando la enfrentas desde el resentimiento, desde la rabia y desde la victimización. Cuando la afrontas desde esa dimensión espiritual, en donde digo, yo la afronto desde la valentía, desde el encontrar el sentido de lo que estoy viviendo, desde el entender y comprender que esto que me está sucediendo tiene un propósito y ese propósito de aquello que cada uno de ustedes está viviendo es llegar, ¿saben a qué? A la victoria personal de cada persona. La victoria personal tuya fue el haberte levantado de los escombros del accidente, de lo que te pasó y haber reinventado tu vida y convertirte en la mujer que eres hoy. Y ser capaz de decir, todo lo que me pasó tenía un propósito y era estar acá sentada como en miles de conferencias en donde vas a decir, sí podemos reinventarnos, sí podemos salir adelante, sí podemos levantarnos de una enfermedad, sí podemos renunciar a esa posición de víctima. Y yo siempre hablo también, esto es algo que lo hablo mucho con las mujeres, hablo mucho sobre el empoderamiento. Y el empoderamiento femenino muchas veces está mal entendido, porque pensamos que el empoderamiento es ahora no me voy a dejar, ahora te vas a enterar quién soy yo, ahora vas a ver con quién estás metiéndote, ahora voy a ser el doble de fuerte y me voy a vengar. Eso es lo que la gente equivocadamente cree que es el empoderamiento. Y yo les digo, no, el empoderamiento espiritual, no el que nace del ego, sino el que nace del espíritu, es el que es capaz de renunciar a la herida. Cuando nosotros vemos que muchas veces nos vinculamos con los demás desde esa herida y somos todos como legiones de seres heridos que vamos hiriendo a otros porque tú me hiciste, porque tú me dijiste, porque tú me quitaste, porque tú me diste, porque cuando era chiquita me abandonaste, porque tú me pegaste, tú me traicionaste y nos quedamos presos de esa herida. Entonces nos volvemos esas víctimas que nos quedamos toda la vida en esa zona de confort, que es que no me hago responsable de lo que vivo, de lo que me pasó, de lo que sufrí, para quedarme ahí quejándome y haciendo responsables a los demás de por qué yo no soy feliz. ¿Qué pasa cuando me empodero? El empoderamiento, y esto quiero que se lo lleven también hoy, es la renuncia absoluta a permanecer heridos. Si yo tengo un dolor en mi vida que yo no lo he sanado, y para eso hablamos del escáner del alma, que más adelante les hablaremos cómo se hace el escáner del alma, yo digo, bueno, ¿cuál es aquella situación hoy que impide que yo sea totalmente feliz o que yo me sienta satisfecho? Quizá es mi relación de pareja, quizás mi relación con mi madre o con mi padre, quizá mi relación con una hija, con un hijo, que no me hace de todo feliz, que me duele, que me sangra. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Lo primero que tendemos a hacer, y lo veo yo mucho en consulta, es que yo me quedo presa de la queja de por qué esa persona me hizo, por qué esa persona no es como yo quisiera, por qué tal situación o tal jefe me habla así.
y nos quedamos ahí quietos con esa insatisfacción. Cuando salimos de eso, digo, no, esto es lo que a mí me está pasando, yo no puedo cambiar la situación, pero sí puedo cambiar mi actitud, como nos decía Víctor Frankl, ante esa situación, me hago responsable de la herida y cuando me hago responsable, me ocupo de ella para que ya no sangre más, para que ya ese dolor de esa herida yo no lo refleje en los demás, agrediéndolos, gritándoles, pegándoles, haciendo mil cosas que muchas veces hacemos en la vida, porque por eso estamos viviendo las guerras que estamos viviendo, porque toda la paz del mundo empieza en nuestro corazón. Si nosotros encontramos paz en nuestro corazón, la proyectamos en nuestro entorno, en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro hogar. Si somos capaces de proyectarla en nuestro hogar, de ahí sale a la ciudad, y de ahí sale a la nación, y de ahí sale al mundo. Entonces, ¿por qué no hay paz en el mundo? Porque no hay paz en los corazones de los hombres. La verdad que me siento súper identificada con todo lo que has contado porque es lo que he vivido y es verdad que la paz empieza por uno mismo y que esa paz interior no te la puede robar nadie ni nada que ocurra afuera porque al final eres tú el dueño de tus emociones y de esos pensamientos que pueden ser, como tú bien dices, de queja, de rabia, de resentimiento, de dolor o de aceptación y de decir, bueno, pues esto no va a condicionar mi vida entera, sino todo lo contrario. Me encanta que tú hablas de la sabiduría como ese dolor sanado. O sea, que los que no han vivido ese dolor no han llegado a esa sabiduría o que al final la vida va de dolor. Mi libro termina, la vida es amor y dolor. Yo lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Pero ¿tú crees que alguien que no le pasa nada no puede llegar a esa riqueza espiritual y a esa sabiduría? La primera página del libro, que creo que ya me la he aprendido, dice, te haces sabio cuando eres capaz de recorrer tu biografía sin resentir aquel que te lastimó ni doler aquello que te sucedió, sino sanarlo y eres capaz de recorrer esa historia sin ese resentimiento, porque resentimiento significa volver a sentir. Es decir, yo resiento a alguien o resiento una situación porque vuelvo y la traigo a mi mente, a mi corazón y la vuelvo a sentir. Cuando tú vas recorriendo esa historia de tu vida y sientes que ya no tienes rencor, ya no te duele lo que te hicieron, si te traicionaron, si te lastimaron, si te abandonaron, lo que haya pasado en tu historia, ahí es cuando empiezas realmente a curar el dolor. Entonces, por eso yo digo, sabiduría no es más que dolor curado. Y este libro, que fue publicado en Editorial Planeta en América Latina, porque este es un libro que fue publicado acá en España por Editorial Musara, con un nombre que es Que si perder es ganar. En América Latina fue publicado por Editorial Planeta y se llama Transforma tu dolor en sabiduría. Entonces es eso, es que cuando nosotros nos atrevemos a transformar eso que nos dolió, eso que vivimos, eso que nos hizo ponernos esa máscara para vincularnos con el mundo, es cuando realmente sanamos nuestra historia y podemos ser personas que reflejamos esa paz. Entonces, nadie se hace sabio tomando martinis en una playa de Hawái. Nos hacemos sabios cuando realmente atravesamos por la enfermedad, por la traición, por una relación dolorosa con un hijo, por un divorcio, por una pelea con el papá, con la mamá, por una pérdida del trabajo, una situación económica que te viene a enseñar algo. Ahí es cuando nosotros decimos, ¿y este dolor para qué? Porque hay algo que también quiero que se vea, ¿no? Y es, no te duele para que sufras, te duele para que cambies. Y cuando lo entendemos, entonces podemos cambiar. Y muchas veces tropezamos con la misma piedra y decimos, pero ¿por qué vuelvo a elegir esta pareja? ¿Pero por qué vuelvo a tener esta discusión con mi madre? ¿Pero por qué vuelvo a tener esta rabia interna? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Acuérdense, no te duele para que sufras, te duele para que cambies. Y cuando eres capaz de cambiar y de transformar tu historia, porque esas son nuestras dos tareas espirituales. ¿Cuáles son las dos tareas espirituales? Transformarnos en una mejor versión de mí misma, transformarme en un mejor ser, la primera, y la segunda, la liberación del dolor. ¿Y cómo nos liberamos del dolor? Cuando lo comprendemos, dejamos de resentir, nos apropiamos de él, lo abrazamos, lo aceptamos y hacemos de ese dolor un ingrediente para transformarnos y convertirnos en mejores seres humanos. Y también haces hincapié que me parece importantísimo, porque todos hemos tenido en nuestra infancia, adolescencia, pues problemas, dificultades, creencias limitantes que hemos
que nos han imbuido, a veces sin querer, a veces conscientemente, y eso es lo que hay que romper a veces, esas cadenas autoimpuestas que no te permiten pues brillar a la altura que cada uno se merece o no entendemos que tengamos que merecer tanto, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante en nuestro camino, dejar ir a veces esos apegos que nos encadenan, pero sobre todo dejar ir esas creencias limitantes, que de eso hablas bastante. Em, yo estudié 3 metodologías y me certifiqué en 3 metodologías. Entonces, la primera metodología es el método de la logoterapia de Viktor Frankl, por eso en el libro van a encontrar todo el tiempo que estoy mencionando a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, uno de los libros más leídos en la historia. Viktor Frankl fue un sobreviviente del Holocausto y él en toda su vivencia decía que si no fuera porque él se construyó una vida espiritual dentro del cautiverio del campo de concentración en Auschwitz, no hubiera podido ayudar a otras personas porque era neurólogo y científico a sobrepasar el dolor. Entonces, ahí él nos enseña de que la vida siempre no es insoportable por las circunstancias en sí, sino por la falta de sentido de esas circunstancias. Entonces, la primera versión que van a encontrar en el libro de la metodología que yo les invito a seguir es la logoterapia de Viktor Frankl. Luego me certifico en el método de Harvard. El método de Harvard es muy sencillo porque uno dice, wow, el método de Harvard, ¿qué será esto tan complicado? Y es simplemente 3 pasos. Encontrar los choques emocionales que tuvimos en nuestra infancia. Y podemos a lo largo de esta conversación ir revisando, ir aplicando ese método. Si ustedes hacen un viaje a la infancia y recorren un poco lo que vivieron con papá y con mamá, que son nuestros primeros maestros en la vida, podemos encontrar cuáles fueron esos choques emocionales que vivimos, cómo me vinculaba yo con papá, cuáles eran esas palabras que él me decía, quizá me decía, tú puedes ser mejor, las calificaciones no son suficientes, lo que estás haciendo no estás rindiendo como puedes, tienes que rendir más y si no rindes más entonces estás castigado, no sirves para nada, tú puedes hacer más de lo que estás haciendo, entonces ahí que se crea condicionantes ocultos o lo que estábamos hablando en el libro, esas limitantes mentales que nos hacen creer que eso que nos dijo papá en nuestra primera infancia es verdaderamente quienes somos. Luego recorremos la historia con nuestra madre. ¿Cómo fue mi vínculo con mi madre? ¿Qué me dijo que quizá se me quedó grabado en la cabeza? Quizá, por ejemplo, tuvimos una madre sobreprotectora. Entonces, cuidado te caes, cuidado te pegas, abrígate, te vas a enfermar, no salgas solo, yo te llevo, yo te traigo, yo te subo, yo te bajo, yo te cocino, yo te. Entonces, esa persona a los 20 años es una persona que muchas veces tiene una autoestima muy baja porque la mamá lo sobreprotegió. Ahí se crean los condicionantes ocultos. Entonces, en el método de Harvard nos explican que todo eso que nos limita mentalmente, todo eso que nos hace creer que somos aquello que no somos, son condicionantes ocultos o limitantes mentales que se incrustan en nuestra personalidad en la infancia. Eso se llaman, en el método de Harvard también, los maestros ocultos. Esos maestros ocultos son personas o choques emocionales muy fuertes que nos hicieron creer que éramos algo que realmente no somos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en lo que yo aplico en el libro y nuestro trabajo como médico del alma? Es ayudar a las personas a que rompan esos condicionantes ocultos y que puedan ver la potencialidad que tienen para poder convertirse en una mejor persona. Entonces, para eso podemos hacer una reflexión muy, muy importante y una reflexión muy bonita. Visualiza cómo sería tu vida si tú te atrevieras a hacer aquello que durante tu vida quizás has temido y que no has sido capaz de hacer, y te atrevieras a romper esas cadenas que te atan para liberarte de aquel peso que no necesitas o de aquella cárcel que no necesitas. Y una de las cosas que yo les hablaba a las reclusas en la cárcel de Arequipa, para quienes llegaron un poquito más tarde, les estaba contando esta experiencia, es que yo les decía muchas veces, nosotros somos presos mentales de situaciones, de personas, de circunstancias, y nuestra libertad real está en el corazón. Tú puedes estar en una cárcel por muchos años como Nelson Mandela y encontrar tu libertad interior. O puedes estar aquí sentado, o puedes estar sentado en el Ritz tomándote la mejor champán del mundo y tener cadenas que te atan a la infelicidad, a la ansiedad, a una mala relación, a una tristeza, a una amargura que no te deja estar feliz. Entonces, nuestro trabajo y mi trabajo a través del libro es decirte si puedes alcanzar tu felicidad, si puedes alcanzar cómo romper esas cadenas
que te atan y que te hacen preso. Y para eso hay que recorrer ese camino hacia la infancia, hacia la adolescencia, hacia nuestra historia y ver qué fue lo que nos condicionó para no llegar a ser esas personas que todos estamos llamados a ser. Y para eso también es muy importante soltar el equipaje emocional que no nos pertenece. Muchas veces vamos por la vida cargando maletas de los demás, cargamos maletas de los hijos, cargamos maletas de los padres, de las parejas, de los jefes, y nos cargamos con un montón de equipaje emocional que nos agobia, que nos perturba y que muchas veces nos hace la vida insoportable. A veces vivimos, como tú dices en el libro, en una incoherencia y tiene que pasar un accidente, una pérdida, algo grave para espabilar, para despertar y para zarandearnos emocionalmente. Yo es verdad que también lo he sentido, lo he vivido desde pequeña, he afrontado la adversidad, pero luego han pasado un montón de cosas a las que con el tiempo, no en ese momento, pero con el tiempo les he dado las gracias porque me han hecho ser la persona que soy hoy. Como dice una amiga, y que tú has dejado de ser Irene Villa para ser Irene Brilla. Digo, efectivamente, lo mío me ha costado. Lo mío me ha costado. O sea, para empezar a brillar, ¿verdad? Hay que leer el libro de Paula y también hay que hacer un trabajo de campo, de experiencias, de afrontar cosas difíciles, de afrontar dificultades y también iniciarte, como decía también Paula, en algo proactivo. La vida es reactiva y entonces te peleas con la vida o proactiva, que es eso, ¿no? ¿Enfrentas o afrontas? Yo creo que la mejor forma es afrontar de forma proactiva lo que ocurra y también lanzarnos a nuevas aventuras y retos. Y hablabas de esa diferencia que a mí me ha ayudado en mi deporte, que es mi aprendizaje pequeñito en la nieve. Porque yo empecé, pues hace 19 años, a competir sin tener ni idea y entonces, claro, nos hemos roto todo. O sea, hemos pasado todas por quirófano. Las de ahora, vamos, compiten, esquían por todo el mundo, van a ganar. Tenemos una paralímpica, Audrey Pascual, que va a dar mucho que hablar. Esta chavala empezó con 10 años a esquiar y el 14 de marzo todo el mundo, o el 11, espérate, que en la semana de las Paralimpiadas en Cortina, todo el mundo a mandar energía positiva a esta chica porque va a ganar en esquí. Y ahí aprendí que no te puedes pelear con la vida, no te puedes pelear con la montaña, porque entonces la montaña te gana. Pues al final en la vida es así, Paula. Al final me he dado cuenta que en la vida es así. También hablas de soltar apegos, dejar ir y aceptar esas asignaturas espirituales pendientes de las que has hablado y que la vida te da personas, saberes y cosas que luego se van para recordarte que no tenemos nada. Nos tenemos a nosotras y tenemos que con lo que tenemos, pues salir adelante y brillar, ¿no? Esa es una de las píldoras para el alma que más me gustan y es que la vida te da saberes, personas y cosas que cuando los sientes tuyos se van para enseñarte que nada ni a nadie posees. Muchas veces sentimos que poseemos a una persona, la amamos, estamos con esa persona, la adoramos, puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, y esa persona nos hace feliz y nos sentimos tan felices con esa persona. Y cuando esa persona nos falla, o esa persona nos traiciona, o esa persona se va, porque muchas veces los hijos se van y nos dejan a veces el nido vacío, o muchas veces nos divorciamos, o nos enfrentamos a una traición, o la mamá no es la que quisiéramos y entonces peleamos con ella. Empezamos a recorrer este camino en donde decimos, uff, y yo que quería tanto a esta persona, ¿no? Y que esta persona me aportaba tanta felicidad, y esto lo encuentro muchísimo. Es tan difícil desapegarnos de personas y de cosas y también de saberes porque creíamos que sabíamos algo que al final la vida toma ya, como dicen en España, te enseña que no lo sabías. Entonces, muchas veces perdemos personas, estabilidades, cosas, perdemos la salud y en esa pérdida encontramos también la transformación. En esa pérdida encontramos la sabiduría. Y perder es ganar. Y yo creo que por eso mi editor escogió ese nombre, porque cuando lee el libro, dice, Manuel Pimentel, mi editor, dice, perder es ganar. Y eso es lo que tú estás transmitiendo en el libro, pero no nos damos cuenta. ¿Y cuántas veces necesitamos perder algo que amábamos tanto para darnos cuenta que es a través de esa pérdida que podemos encontrar esa sabiduría y que podemos encontrar esa mejor versión de nosotros mismos? Y yo me acuerdo, hablando de tu esquí tan maravilloso que nos inspiras a seguirte en cómo has desafiado la montaña, la nieve y todo, van a leer en el libro un accidente que yo tuve con mis hijas en el Valle de Arán, en Vaqueira. Y
El día antes del accidente, en donde casi nos matamos y fue una de las experiencias más duras de mi vida, nos estrellaron en un coche que estábamos a 5 minutos de llegar al hotel y bueno, mi hija se le rajó la cabeza, a mi otra hija se le partió el brazo y bueno, mis hijas me las quitaron y se las llevaron en ambulancias y yo estaba ahí como loca llorando sin saber qué hacer en un pueblito que no conocía, en la mitad de la oscuridad. Recordé siempre lo que nos decía nuestro profesor de esquí. Nosotras, pues claro, como colombianas, no esquiamos como esquían todos ustedes de maravilloso, entonces siempre que vamos a esquiar, pues estamos siempre con un monitor que nos va enseñando, que nos va guiando. Y él decía una cosa lindísima, decía, cuando ustedes vayan por la montaña y uno va esquiando en la montaña, da mucho miedo, porque uno ve esa montaña hacia abajo y uno dice, ¿y ahora cómo me voy a bajar? Aquí me trepé y ahora cómo me lanzo montaña para abajo. Y decía, uno de los secretos es que no miren la punta de los esquís, porque se van a caer y se van a asustar. Miren el horizonte y miren hacia dónde quieren llegar. Y si nosotros hacemos eso en nuestra vida y miramos el horizonte y se preguntan hoy, ¿cómo sería la vida ideal que yo quisiera vivir en un año? ¿Cómo sería la vida ideal que yo quisiera vivir en 5 años? ¿En dónde quisiera estar? ¿Cómo quisiera estar viviendo? Y hagan conmigo este ejercicio mientras yo le estoy apuntando. ¿Cómo visualizas tu vida mejor, ideal posible? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Habiendo logrado qué? En un año, en 5, en 10 años. ¿Cómo sería tu vida? Porque, a ver, por la media de edad que tenemos acá, buenos, nos quedan por ahí 15 años. Después de los 15, ya nos toca comprarnos la muleta, comprarnos un caminadorcito, alguna cosita. Entonces, si tú visualizas la mejor vida posible, la más ideal, la más linda, la más espectacular que tú quisieras estar viviendo en 5 años, en 1, en 10 años, sería con quién, haciendo qué y habiendo logrado qué. Ok, ya la visualizaste, ya la viste, ya la sentiste. Ahora pregúntate, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa vida? ¿Qué renuncias tengo que hacer? ¿A qué tengo que renunciar? Personas dirán, bueno, yo quizá debería renunciar a comer tanta grasa para tener más salud. Otra persona diría, yo quizá tendría que renunciar a este marido que me lastima y que me habla tan feo y que me maltrata y que no he sido capaz de dejar. Otra persona podría decir, bueno, yo tengo que hacerme esta quimioterapia porque si no me la hago no me quitan el tumor y me muero. Entonces hay cosas difíciles, hay renuncias muy difíciles que tenemos que hacer. Pero el problema de la insatisfacción de las personas es que no quieren hacer renuncias. Yo me encuentro con un montón de amigas que me dicen, ay, yo quiero encontrar el amor ideal de mi vida, pero es que encuentro uno y no me gusta, y encuentro otro y me traiciona, y encuentro otro y me miente, y encuentro otro y no me paga las cositas que quisiera que me pagara, y encuentro, y yo digo, a ver, hay que hacer renuncias en la vida para conquistar lo que nosotros queremos. Y la última pregunta es, ¿qué consecuencias estás dispuesto a asumir si no haces esas renuncias? Es decir, una paciente con la que yo trabajé, ella me dijo, yo no me quiero hacer la quimioterapia porque sé que es horrible, se me va a caer el pelo, voy a vomitar, me van a sacar el tumor. ¿Para qué? Si finalmente tengo un 20% de posibilidad de vida, no lo quiero hacer. Bueno, perfecto. Si esa es tu decisión, ¿qué consecuencias estás dispuesta a asumir si no lo haces? Esto con una enfermedad. Hay otros tumores que nos tenemos que sacar en la vida, como muchas veces son personas, como muchas veces son rencores, como muchas veces son faltas de perdón, como muchas veces son maletas que estamos cargando. Entonces, visualiza cómo quisieras vivir tu vida y qué decisiones vas a tomar para llegar a esa vida que quieres vivir. Totalmente hay que aligerar el equipaje. Y a veces son personas que da mucha pena dejar atrás, pero bueno, que la vida son ciclos. Y me gusta también que dices que a veces somos de hierro y otras de cristal. Y también permítete pues, ser vulnerable y estar no siempre ahí arriba con todo encima, sino que, bueno, a veces perder es ganar porque no pierdes nada. A lo mejor a quien te ganas es a ti, ¿no? Cuando otras personas salen de tu círculo, salen de, o se alejan de ti, uno se hace mil preguntas, pero es verdad que el apego nunca va a ser la respuesta y que nos tenemos que empoderar, como tú dices, mm, para renunciar a permanecer herida. Eso me encanta. O sea, empoderarte es renunciar a ese victimismo, a ese... Porque a mí
y hacerte cargo de tu transformación. Hablas también del eneagrama, no sé si a alguien le interesa o quieres decir algo del eneagrama, porque es importante saber desde dónde actuamos y cómo somos, y porque el autoconocimiento al final es la base de todo. Bueno, aquí tengo un experto en el enneagrama que también escribió un libro. Gracias por estar aquí. Y el enneagrama es la tercera certificación que yo hice durante la pandemia y bueno, fue un estudio espectacular en donde nos damos cuenta que existen 9 tipos de personalidades. Y esas personalidades, otra vez lo digo, son las máscaras que nos ponemos para interactuar. Entonces, ¿cómo nos ponemos esa máscara? ¿Cómo se cristaliza esa máscara que se pega a nuestra cara para que nosotros actuemos desde esa personalidad, es decir, desde esa persona falsa? Porque la personalidad es como un disfraz que nos ponemos, no es la persona auténtica que somos. Resulta que en el enneagrama nosotros hacemos un test de personalidad, se puede hacer con inteligencia artificial o se puede hacer simplemente de manera manual, en donde nos hacen una serie de preguntas y nosotros contestamos cómo actuaríamos desde una u otra situación en nuestra vida. Y al final te bota un dato. Puede ser una persona perfeccionista, el número uno, puede ser una persona emocionalmente como dependiente, el servidor, el número dos, que es esa persona que siempre está poniendo las necesidades del otro por encima de sus propias necesidades. El perfeccionista es el que tiene todo ordenado por colores, el que llega puntual siempre, el que todo tiene que ser perfecto, el que no quiere cometer errores porque no soportaría una equivocación. Ese es el perfeccionista, se van a ir identificando a medida que los voy diciendo. El segundo es esa persona que es el servidor, una madre Teresa de Calcuta, una enfermera, generalmente personas que se quedan pegadas a una relación tóxica toda la vida, porque no son capaces de desapegarse emocionalmente de la persona. Ese es el número dos. El número tres es esa persona que pone siempre su valor en lo que tiene, en lo que alcanza, en lo que logra, y es el triunfador. Esa persona que lo más importante para esa persona es triunfar en la vida. Entonces, con tal de triunfar en la vida, hacen todo lo que tenga que hacer porque sienten que su valor está en triunfar en la vida. Luego, el número cuatro es como el evitativo, ¿no? Esa persona que prefiere estar con 5 amigos, que prefiere desconectarse emocionalmente de los demás, que si le dicen vamos a un parque a pasear con 3 amigas, lo prefiere en vez de irse a una fiesta con 60 personas. Es una persona tímida, retraída, porque es una persona que de alguna manera tiene mucho miedo de ser juzgada. Luego está el número 5, que es como el científico, el estudiador, el que siempre está estudiando, siempre se está preparando, siempre está haciendo másteres, siempre está haciendo estudios, porque siente que su valor está en lo que sabe. Entonces, necesita ser muy estudioso, muy preparado académicamente, porque de alguna manera eso le da seguridad para no sentirse que es menos ante los demás. Luego está el número 6, que es el leal. Esa persona que es la mejor amiga de sus amigos, que es una persona que siempre se entrega a los demás de una manera altruista, pero que es una persona profundamente ansiosa porque es una persona que duda y tiene miedo siempre de muchas situaciones en la vida, ¿no? Entonces esa persona que si tiene que tomar una decisión le da miedo tomarla, entonces consulta a todo el mundo. Es esa persona que siente que si tomo este camino, de pronto me puede pasar esto. Es una persona muy ansiosa, es el más ansioso del enneagrama. Luego está el 7, que es esa persona que siempre es como el sibarita, el que quiere estar viajando, el que quiere estar paseando, el que quiere estar en la fiesta, el que quiere, no se está quieto, es esa persona que siempre tiene la agenda llena, es esa persona que le fascina el cine, la mejor comida, la mejor champán, el mejor, lo mejor, lo mejor. Y es esa persona que ustedes ven tan divertida siempre, pero que en el fondo esconden una herida, entonces no quieren ver el dolor. Y en el momento que el dolor les llega a su vida, no lo quieren ver, entonces me voy de viaje. Llega el dolor a mi vida, no lo quiero ver, entonces me voy a un cine, me voy a esto, me voy a lo otro, hasta que en un momento de la vida el dolor los alcanza y no saben qué hacer con él. Ese es el número 7, que es como el fiestero, el que está siempre feliz, aparentemente, como el payaso de la fiesta. Luego está el 8, que es esa personalidad fuerte, el que se impone, el líder, al que le tienes miedo, es ese jefe bravo, es ese presidente, es ese, por ejemplo, Donald Trump, ese tipo 8, esa persona que te dice no te metas conmigo y que es beligerante, y si te metes con esa persona te metes conmigo porque es defensor de los demás. Es una persona, y paréntesis, todo el enneagrama, todas las personalidades del enneagrama tienen una parte luminosa y una parte oscura. Estoy diciéndome rápidamente como las características. Y cada uno de estos números tiene partes muy luminosas, muy bonitas,
y más si se trabajan, pero también partes muy oscuras y muy feas si no se trabajan. Y luego está el eneatipo 9, que es esa persona que quiere evitar el conflicto, que quiere quedar bien con todo el mundo, que le dice que sí a todo el mundo. Entonces queremos comer pizza o queremos comer carne, lo que ustedes quieran. ¿Quieren ir de viaje a Sevilla o prefieren ir a nada? Lo que ustedes quieran. Y es esa persona que con tal de evitar el conflicto se anula a sí misma, se calla, se guarda todo con tal de no crear conflicto ni problema. Entonces, yo cuando voy a trabajar con alguien, lo primero que hago es hacer el test de personalidad. Entonces, cuando yo ya estoy trabajando con esa persona directamente, ya sé cuál es su herida. Porque cada una de esas personas tuvo una herida en su infancia y que desde esa herida se cristaliza esa máscara, se cristaliza esa personalidad y sé que ese es el punto específico que tiene que trabajar esa persona para transformarse en una mejor persona. Por ejemplo, esa persona en el tipo 3, que es el triunfador, el que siempre quiere estar, o la persona que siempre quiere estar guapa, estar linda, estar preciosa, ser la CEO de la empresa, lograr tener el mejor coche, la mejor el mejor bolso y eso, es una persona que en su infancia muy seguramente no fue vista. Entonces, como no se sintió vista, no se sintió tomada en cuenta, en la adultez tiene que hacer esto, ponerse esta máscara para sentirse vista. Entonces, ¿dónde está la transformación de todos nosotros cuando nos atrevemos a quitarnos esa máscara, regresamos a la esencia y no le tenemos que demostrar a nadie que somos lo que no somos? ¿Qué es el espíritu? Lo que uno es. ¿Qué es el ego? Lo que uno muestra. ¿Y qué tranquilidad te da ser quien tú eres? Y lo que nos ha costado, es verdad, o sea, al final hay que dejar ir y sobre todo conectar, vivir conectado a tu esencia, ser lo más coherente posible contigo misma. Y a mí también me ha costado mi trabajo personal y mis experiencias para descubrir que soy un 9 de libro como mi madre, aunque me han dicho también que soy yo siempre 7 social, por ahí me han dicho, pero a mí el 9 me identifica un montón porque huyo de conflicto, porque todo me viene bien, porque no sé decir nunca que no, porque... Y al final, pues también necesitas transformarte y tú hablas también de dejar huellas, saber cuál es tu personalidad, pero también qué puedes hacer para estar en la luz, en el ser, en la esencia y vivir conectado con quien realmente tú eres y dejar el personaje. Y la verdad que para mí esto ha sido fundamental, toda la vida, ¿verdad? Es como somos las mismas aquí, allí, en cualquier sitio, con los reyes, bueno, como dice David, en todos los ámbitos. Y hay una frase que me ha gustado y es que os la quiero leer, porque dices que, bueno, que la muerte está caminando hacia nosotros. Lo tenemos ahora todos muy reciente, lo que ocurrió el domingo, y estamos todos, pues, agradecidos por estar aquí, que sabemos que esto es un viaje fugaz, un regalo maravilloso, y que la vida es una colección interminable de pérdidas que solo adquieren valor cuando comprendes qué han venido a enseñarte. Esto me ha encantado, pero también me ha gustado una especie de terapia que propones y es prepara una ceremonia de despedida en tu interior como si fuera un velorio o un ritual del adiós, deja caer tus lágrimas con sentimientos de luto si es necesario, enciende una vela, eleva una oración al cielo y Dios te dará fuerza. Me emociono porque es lo que he hecho leyendo tu libro y acordándome de todas las víctimas de los trenes y de la mala suerte de que pasara justo un tren cuando el otro descarrila. Es que yo todavía estoy que no salgo adelante y esto pues ayuda, ¿no? Que Dios te dé fuerza, que ese es tu momento de desapego, del duelo, de saber que los que se han quedado aquí pues tienen su aprendizaje, que es su llamada de su alma también. Yo creo que eso es lo que ahora les va a tocar enfrentar y afrontar de la mejor forma, con amor y con la fuerza de los que ya no están. Pero que la fuerza esa espiritual, Dios, ¿qué papel juega en todo esto? Yo, bueno, yo soy creyente, saben que soy creyente y muchas veces hay personas que me dicen, no, es que yo no creo en Dios, y a Dios no le importa que tú no creas en Él porque Dios sí cree en ti. Entonces, yo digo, en algún momento vamos a creer y muchas veces es ahí cuando estamos revolcándonos en el dolor, en el que no tenemos otra opción que creer. Y por eso yo digo, no nos revolquemos en el dolor, porque hay dos maneras de afrontar el dolor, revolcándonos en el dolor o atravesándolo. Atravesémoslo
desde la fuerza espiritual. Yo veo muchas personas que atraviesan el dolor desde el ego, con una rabia, con un resentimiento. Lo vi mucho en la cárcel de mujeres. Y en el taller les decía, llora, suelta el dolor, suelta la rabia, perdona, perdónate. 3 perdones, perdonarme a mí misma, perdonar a mi agresor y perdonar a Dios. Porque muchas veces culpamos a Dios por aquello que nos pasa. Y no es necesario. Muchas veces esa dimensión espiritual la descubrimos cuando estamos ahí. Y mi profesor decía una vez en la universidad esto, imagínate que este es el alma, esta vela representa tu alma. Imagínate que yo a esta vela, que tiene luz, ustedes la están viendo, si este cuarto se quedara totalmente oscuro, como muchas veces se queda nuestra vida, a oscuras, resulta que yo enciendo esta vela y esta vela es el alma. Pero ¿qué pasa? Que yo a esta vela le pongo una cobija encima, una manta, pues ya no voy a ver tanta luz. Y luego a esa manta le pongo una caja, pues ya tampoco voy a ver tanta luz. Y luego a esa caja le pongo otra caja encima, pues ya la luz no se va a ver y voy a estar otra vez en penumbras. Eso es lo que hacemos muchas veces con el alma. El alma ilumina, ilumina sola y siempre está encendida y siempre está iluminando tu vida. Lo que pasa es que le ponemos tantas capas de ego, de creer que nosotros lo podemos todo, de creer que somos omnipotentes, omnipresentes, omnitodo, y que no necesitamos un poder superior, que no necesitamos a Dios, y entonces podemos ser ateos o agnósticos o lo que sea, independientemente de la religión. La fuerza espiritual que nos habita es lo que necesitamos y es lo que tenemos y lo hemos comprobado tú y yo para reconstruirnos y para salir adelante. Y muchas veces eso lo descubrimos cuando nos atrevemos a quitar la caja, a quitar la manta, a quitar todas esas corazas que le ponemos al alma y dejamos que el alma brille. Entonces, si hacemos este ejercicio de la vela, y para quienes no han escuchado mis charlas, muchos de ustedes ya lo han escuchado, siempre digo que nosotros somos como la vela, y lo que a la vela la hace vela es el pabilo, porque si no tuviera pabilo sería un trozo de cera. Lo que a los seres humanos nos hace humanos es el alma, porque si no tuviéramos alma seríamos un trozo de carne con un bulto de huesos, no seríamos seres humanos. Entonces, como la vela nos podríamos quebrar, si yo parto esta vela por la mitad y la rompo, el pabilo seguiría iluminando, porque el pabilo no se quiebra, el pabilo está ahí iluminando. Entonces, por eso yo los invito a que recordemos esa vela y que tratemos de quitarle a nuestra alma todo aquello que la endurece, que la oscurece, que no la deja brillar, que es el ego, los resentimientos, las faltas de perdón. Pensemos cuántos perdones tenemos que dar y démoslo antes de que la vida, la muerte nos encuentre. ¿Cuántos tenemos que pedir? Y este ejercicio es espectacular. Lleguen a donde sus seres queridos, su madre, su padre, su hijo, su hija, su pareja, y pídanle perdón. ¿Por qué? De pronto ustedes no saben por qué, pero de pronto esa persona se ha sentido herida por algo que ustedes hicieron y no saben, y esa persona le duele adentro. Entonces, es un ejercicio muy bonito. Y lo hicimos también con las reclusas, pidamos perdón. A papá, a mamá, te pido perdón si en algún momento no he sido el hijo que tú esperabas. Te pido perdón, hija, si no he sido la madre que tú esperabas. Si en algún momento te defraudé, si en algún momento no fui esa persona que tú esperabas como madre y no estuve presente en tu vida porque quizá tenía muchas cosas que hacer, trabajar, ir, correr y no fui la madre que tú esperabas, te pido perdón. Qué bonito hacerlo, qué bonito poderlo hacer con las personas que amamos, porque muchas veces acumulamos y acumulamos y acumulamos ego y nos olvidamos. Entonces, un ejercicio espiritual que podemos hacer es vayan a sus seres queridos y pídanle perdón. Si en algún momento te herí, si en algún momento no estuve para ti, si no has sido la persona que tú esperabas, te pido perdón. Eso te libera a ti y libera a la otra persona. Y por ahí podemos empezar a hacer ese ejercicio. Bueno, y no vamos a destripar más el libro porque entonces ya os lo hemos contado enterito. Así que nada, simplemente decir que es un libro que te empodera espiritualmente, que eso es muy necesario, muy sano y que nos lo tenemos que permitir porque nos lo merecemos, elevar nuestra alma, nuestro corazón, vivir conectados con quien realmente somos para poder dar lo mejor que cada uno tiene en su alma, como ha dicho Paula, y que los sanadores heridos al final son los que ayudan y dejan huella, ¿verdad? Y con esto ya cerramos una presentación maravillosa. Gracias, Paula. Qué lindo, Irene. Pues mira que hoy pensando en ti,
Y empecé porque el libro, no este, pero la versión de América Latina está ya en audiolibro. Es el mismo libro, sino que está con otra editorial, está en audiolibro. Entonces, si lo quieren escuchar, que es espectacular, yo me lo vine escuchando ahora en el coche y vuelvo y lo oigo y saco un montón de información. Cada vez que lo escucho saco información diferente. Se llama Transforma tu dolor en sabiduría. Está en audible, en audiolibro. Y decía algo que me evocó tu presencia en esta presentación hoy, y es que somos sanadores heridos, somos sanadores heridos, somos todos camilleros de almas. Piensen y verán en las guerras, piensen en el accidente del tren. ¿Cuántas personas estaban heridas ayudando a otros a salir de ese tren? Seguro se habían partido el brazo y estaban ayudando a otros a salir de ese tren. Seguro estaban con sangre y estaban ayudando a otros a levantarse. En el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, somos sanadores heridos. Entonces, yo quiero darles un regalito que ayer armamos bueno, armamos. Una amiga me lo ayudó a armar porque yo no tengo tanta habilidad en las manos, que por aquí está Matilde, gracias. Y les preparamos unas rositas que le voy a pedir a Matilde, si está por ahí, con alguna otra amiga que me ayude a repartir. Quizá Inés, Matilde, las que han estado conmigo en estos días que hemos estado hablando de este tema. Voy a ir repartiéndoles con mis amigas, gracias por ayudarme, estas rositas. Y yo le voy a dar una rosita a Irene, una rosita para ti. Y yo voy a tomar otra rosita para regalarles esta. Aquí tenemos la canastita, si alguien me ayuda para pasárselas y para que cada una de ustedes tome una rosa. Y le voy a pedir a Adri, gracias, que fue la que me ayudó a organizar las píldoras para el alma. Estas píldoras para el alma que van a recibir son, gracias, unos mensajes que yo he escrito en momentos muy difíciles de mi vida, en momentos en donde lo que ha nacido de mi corazón lo he plasmado en esos marcapáginas y le traje a cada uno de ustedes un marcapáginas para que ustedes lo lean. Por un lado está un testimonial de Javier Morro, que por acá estaba ahí, y, y por el otro lado hay una píldora para el alma que quiero que la lean para que ustedes reciban ese mensaje que yo quiero regalarles hoy. A cada una de ustedes, a cada uno de ustedes le va a tocar un mensaje diferente. Y es ese mensaje que muy seguramente cuando ustedes lo lean les va a tocar el alma, porque quizá ese es el mensaje específico que ustedes necesitaban escuchar hoy. Lean el mensaje. Por un lado hay unos testimoniales de unos escritores y por el otro lado está el mensaje. Voltéalo hacia el mensaje. Voltéalo. Porque por un lado están los testimoniales y por el otro está el mensaje. Y mientras ustedes van leyendo los mensajes, que ese que después les va a servir como marcapáginas, quiero que cada persona tome su rosita. Y les voy a pedir que guardemos un poquito de silencio para que escuchemos esta reflexión. Espero que las rositas nos alcancen y los marcapáginas, porque trajimos como 150. Y no esperamos tanta gente, estamos felices de tener tanta gente y ver tantas caras tan bonitas. Actividades traer atrás. Bueno, ese mensaje, siéntanlo con el alma, porque ese mensaje muy seguramente representa algo que necesitaban escuchar hoy. Muy seguramente, y esto me pasa mucho cuando las personas lo leen, dicen, esto realmente me hace reflexionar, esto realmente me pone a pensar. Ay, necesitamos un mensaje para Irene. Un marcapáginas para Irene, que no le dimos un mensaje. Si lo quieres compartir mientras que terminamos de compartir. Llegará el día en que puedas abrazar y agradecer a tu más grande herida. Ya llegó, es verdad, sí, totalmente.
comprendiendo que fue el punto de partida hacia tu transformación, tu liberación. Tal cual, vamos. Y hay otra serie de... Mira, justo mi marido va a cumplir 50 años y el otro día le he grabado un vídeo que todavía no lo sabe porque es un... Ahora es una fiesta sorpresa la semana que viene. Y justo le he dicho en el vídeo, digo, me encanta haberte conocido ahora con nuestras heridas sanadas, porque él también superó un cáncer y también ha tenido, digo, al final, nuestra mejor versión empieza a partir de los 50 para arriba, ¿sí o no? Así que para las nuevas, las generaciones de los 60, los 70, mira, mi madre con 74, la tía está viviendo su mejor versión y su mejor vida. Así que ole la vida que nos presenta dificultades, pero que crecemos y nuestras heridas sanan. Creo que sí. Así es. Después de los 50 y tantos viene nuestro mejor momento. Entonces, después de que hayan leído el mensaje que a cada uno de ustedes le ha llegado y que cada uno de ustedes interiorizará, quiero cerrar este momento de reflexión y de felicidad que se desborda en mi corazón de poder estar otra vez de regreso acá en Madrid. Para mí Madrid es mi hogar, es mi paz, es mi tranquilidad, es mi lugar favorito en el mundo y estoy muy feliz de estar acá. Quiero hacerles esta reflexión de la rosa y por eso quise regalarles esta rosita en botón para que cada uno de ustedes se la lleve y cuando la miren reflexionen lo siguiente. Yo un día estaba viendo la rosa y pensé la siguiente reflexión que se las quiero regalar. La vida de nosotros, la vida de cada uno de ustedes es como una rosa, una rosa en botón. La rosa es hermosa, la rosa es muy bonita, la rosa tiene unos pétalos muy suaves. La rosa es algo que generalmente ponemos en nuestro hogar para que nuestro hogar esté más bonito. Lo regalamos cuando amamos a alguien, lo regalamos en los momentos más importantes emocionales de nuestra vida. La rosa es algo que representa belleza. Nuestra vida, Marianita, representa belleza. Les pido que lo escuchen, Mariana, porque si no se la van a perder. Que se van a perder la reflexión si no la escuchan. Gracias. Retomo y estaba diciendo que nuestra vida es como una rosa. Y la rosa trae hermosura, belleza a nuestra vida si nosotros somos capaces de contemplar cuán bonita es una rosa. La rosa tiene pétalos de colores hermosos, la rosa la regalamos cuando amamos a alguien, cuando queremos celebrar un momento especial. Y la rosa siempre trae belleza a nuestra vida. Y muchas veces nos olvidamos de que la rosa también tiene espinas. Y nos aferramos a las espinas. Y cuando nos aferramos a las espinas nos lastimamos, podemos hasta sangrar, porque esas heridas que nacen de aferrarnos a las espinas nos van a doler. Entonces tenemos dos opciones: ver nuestra vida como una rosa y poner los ojos en la belleza de los pétalos, en la suavidad de los pétalos, en cómo pueden embellecer nuestra vida. Pero también podemos, y es nuestra decisión, aferrarnos a las espinas. Y muy seguramente muchos de ustedes tienen espinas hoy en su vida. Hoy los invito a que suelten el tallo en donde están las espinas de su vida y que vuelvan sus ojos otra vez a los pétalos de la rosa, porque todos tenemos esa opción de ver lo bonito que es la vida y de olvidarnos de las espinas y dejar que esas heridas que nos han causado las espinas sanen. Pero para eso tenemos que voltear nuestros ojos y ver de nuevo la rosa. Si alguien tiene preguntas que hacernos a Irene y a mí, si quieren compartir su píldora para el alma, contarnos cómo les llega, estaremos encantadas de estos 10 minutitos que nos faltan, responder algo que quieran preguntarnos o compartir la píldora para el alma. Bueno, me ha encantado la presentación, Cruz, tus palabras, pero vamos a hacer, si me permites, un ejercicio de imaginación. Tú ahora no vas a ver una señora de 66 años que está jubilada. Vas a ver una niña de 25 que ha terminado su carrera y se va a enfrentar a un posible trabajo
y yo tengo que hacer el currículum vitae. Y lo tengo que ponerle el ego. O sea, tengo que dejar de ser humilde según tus palabras, ¿no? Y sobre todo en este mundo tan competitivo, en este mundo donde lo que cuenta es aquí estoy yo y tengo tantos másters, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a la juventud para que o sea, para perder ese ego, pero también para triunfar? Muchas gracias. Es muy importante tu pregunta porque a veces podemos confundir el ego sano al ego malsano. Y el ego sano es ese ego que todos tenemos que tener. Y es entender que nosotros valemos, que nosotros tenemos un valor por lo que hemos estudiado, por lo que hemos superado, por lo que somos capaces de hacer, por lo valiente que somos. Entonces, sí hay un ego que nos protege también, ¿no? Que es como la sana autoestima. Cuando tenemos una autoestima sana que no está herida, que no nos hace mejores seres humanos y nos hace caminar por la vida de una manera segura. Yo le diría a esa joven, cuando escribas tu currículum vitae, escríbelo desde una sana autoestima de quién eres, de lo que has logrado, de los valores que honras, de tu jerarquía de valores, de lo que le da sentido a tu vida, de cómo tú puedes aportar al trabajo que estás buscando desde una persona que aporta valores, que aporta sentido, que aporta honestidad, que aporta un montón de cosas, y no desde yo soy, yo puedo, yo soy capaz, yo todo lo logro, porque ahí es cuando se puede tergiversar eso. Y las personas que leen esos currículums o que entrevistan, son personas que lo saben diferenciar muy bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que está buscando un trabajo y esa persona está hablando desde una autoestima sana, desde un ego sano, lo podemos reconocer y podemos ver el valor de esa persona. A cuando está haciendo un bluff y está hablándolo desde el ego, desde una persona que sea prepotente o engreída, eso se diferencia muy bien. Y para lograrlo, pues es eso, ¿no? Ese trabajo interior y es algo que yo creo que los jóvenes, hoy en día hay un despertar de conciencia poderoso y hoy en día los jóvenes están buscando eso, ¿no? Y la dimensión espiritual, puede que no religiosa específicamente, pero sí están buscando un despertar de conciencia. Hay un despertar de conciencia fuertísimo en los jóvenes. ¿Alguien quiere compartir su píldora para el alma o quiere hacer alguna pregunta? ¿Quieres añadir algo? Bueno, pues, ahí atrás. Qué felicidad tenerte aquí. Mira quién está. Sorpresa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Susi, soy peruana y yo hoy día entonces estoy feliz de poder compartir este espacio con Paula y conocerte, Irene. Y una de las reflexiones maravillosas es crear espacios donde las personas están acá porque queremos y escuchar conversaciones con sentido. Hace un mes estuvimos con Paula en Lima. Ella me acompañó a la presentación de un libro que yo hacía sobre la muerte. Entonces, nada es casualidad, estamos acá. Y una de las conversaciones continuas que tenemos con Paula, y hoy Irene lo ha dicho, Irene ha compartido de experiencias sobre la montaña, ¿no? Yo comparto de experiencias sobre el mar, soy una nadadora de aguas abiertas. Entonces, la naturaleza continuamente nos enseña que hay que vivir en presente. Sin embargo, cuando hacemos la vida y las cosas por sentadas, no valoramos las cosas en presente. Entonces, con lo que yo me quedo con cada libro de Paula es sentir el presente, disfrutar el presente. Sentimientos que no comunicamos se vuelven resentimientos, los resentimientos se vuelven heridas, se vuelven sentimientos encapsulados. Entonces, hemos tenido largas tertulias y seguimos en esas conversaciones que hay que vivir el disfrute de la vida. Todos tenemos heridas, todos atravesamos por cosas tristes, sin embargo, tenemos las decisiones de poder elegir qué caminos tomar. Entonces, gracias y gracias, Paula. Te sigo acompañando en este camino de crecimiento. Sí.
Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de la firma. Quienes quieran firmar su libro, pues aquí voy a estar. Allá, está allá, que allá te tengo que ir a firmar. Entonces, muchas gracias y la verdad que muchas gracias por haberme acompañado. Creo que tengo que ir allá a un lugar.